¿Alguna vez has sentido que estás atrapado en el caos absoluto, como si la vida misma estuviera en tu contra? Carl Jung nos dice que no solo es necesario aceptar el caos, sino que este es el umbral hacia nuestra mayor transformación. Lo que estás viviendo no es un colapso, sino el preludio de un renacimiento. El caos, esa fuerza que todo lo desordena, es muchas veces percibido como un enemigo. Nos aterra porque sentimos que amenaza nuestra estabilidad y nuestras certezas. Pero, ¿y si ese caos fuera, en realidad, el punto de partida de una nueva vida? Carl Jung veía en el caos algo más que desorden. Lo reconocía como una fuerza creadora, un estado transitorio que marca el fin de una etapa obsoleta y el comienzo de algo profundamente auténtico. En el cosmos, el caos es esencial. Antes del orden del universo, hubo una explosión primordial. Este principio no es ajeno a la psique humana. Para Jung, nuestras crisis internas, aquellos momentos en que sentimos que todo se derrumba, son equivalentes psicológicos de esa gran explosión, la señal de que algo nuevo está emergiendo en nuestro interior. A menudo, sin embargo, no interpretamos el caos como una oportunidad. Lo vemos como un fracaso personal, como el fin de nuestras aspiraciones o como un castigo. La psicología junguiana nos invita a cambiar esta perspectiva. Cuando todo parece estar cayendo a pedazos, es porque nuestras viejas estructuras ya no son útiles. Estas crisis son el preludio del proceso de individuación, el viaje hacia convertirnos en quienes realmente somos. La individuación no es un proceso suave ni lineal. Implica deshacernos de capas de condicionamiento, enfrentar verdades incómodas y reconstruirnos desde un lugar de autenticidad. Jung veía en el caos no solo el final de un ciclo, sino una oportunidad para que emerjan nuevas fuerzas creativas. Este principio se refleja en la mitología de todo el mundo. En la tradición egipcia, el dios Ra surgió del caos primigenio, Nun, para crear el orden del mundo. De manera similar en nuestras vidas, el caos es la matriz de la que surgen nuevas posibilidades. Además, el caos también actúa como un espejo que nos obliga a mirar aquello que hemos estado evitando. En tiempos de estabilidad, es fácil ignorar nuestras inquietudes más profundas. Pero cuando el caos se instala, se convierte en un catalizador de la transformación. Nos empuja a buscar respuestas, a cuestionar nuestras decisiones y a confrontar nuestras verdades más dolorosas. Esta visión de Jung no es solo filosófica, tiene aplicaciones prácticas. En lugar de resistirnos al caos, podemos aprender a trabajar con él. Esto implica aceptar la incertidumbre, dejar ir nuestras expectativas y permitir que el proceso se desarrolle sin intentar controlarlo todo. Jung entendía que este acto de rendición no es un signo de debilidad, sino de sabiduría. Al soltar, creamos espacio para que lo nuevo pueda surgir. La aceptación del caos también nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que somos parte de un flujo universal, un proceso continuo de destrucción y creación. Al reconocer esto, dejamos de luchar contra el caos y empezamos a verlo como un aliado en nuestro camino hacia la plenitud. En última instancia, el caos no es algo que debamos temer. Es una señal de que estamos creciendo, de que nuestras viejas formas de ser ya no funcionan y de que es hora de evolucionar. Aunque el camino a través del caos puede ser difícil, es también una oportunidad para descubrir nuestra verdadera esencia y para construir una vida que esté alineada con nuestro propósito más profundo. La sombra, según Jung, es una parte integral de nuestra psique. Es el lado oculto de nuestra personalidad, donde se encuentran todos los aspectos que rechazamos, reprimimos o negamos. Sin embargo, este rechazo no elimina la sombra, simplemente la oculta en nuestro inconsciente, donde sigue influyendo en nuestra vida de maneras sutiles pero poderosas. En tiempos de caos, la sombra suele emerger con fuerza, exigiendo atención. Este fenómeno puede manifestarse como emociones intensas, conflictos recurrentes o comportamientos autodestructivos. Para Jung, estos momentos no son fallos, sino invitaciones a explorar lo que hemos estado evitando. La sombra contiene, además de nuestros aspectos oscuros,
una riqueza de potencial creativo. En el proceso de individuación, enfrentar la sombra es un paso esencial. Esto no significa combatirla o destruirla, sino integrarla. La integración de la sombra implica reconocer su existencia, comprender su origen y aprender a trabajar con ella. Este proceso requiere coraje, ya que implica mirar de frente nuestras imperfecciones y aceptar que forman parte de nosotros. Un ejemplo común de la sombra son los prejuicios y juicios que proyectamos en los demás. Cuando criticamos a alguien por ser egoísta, puede ser que estemos proyectando nuestra propia incapacidad de atender nuestras necesidades. Al reconocer esto, podemos empezar a integrar ese aspecto y liberarnos de las proyecciones que distorsionan nuestras relaciones. Además, la sombra contiene talentos y habilidades que hemos reprimido. Al explorarla, podemos redescubrir estas partes olvidadas de nosotros mismos y utilizarlas para enriquecer nuestra vida. Este proceso transforma la sombra de un enemigo en un aliado, una fuente de energía y creatividad que puede impulsar nuestro crecimiento. El trabajo con la sombra también tiene implicaciones sociales. Jung creía que muchos de los conflictos colectivos surgen de la incapacidad de los individuos para enfrentar su propia sombra. Al proyectar nuestros miedos y deseos reprimidos en grupos o naciones, creamos divisiones y perpetuamos ciclos de violencia. Por eso, el trabajo individual con la sombra es un acto de responsabilidad hacia uno mismo y hacia el mundo. La integración de la sombra no es un proceso que se complete de una vez, es un viaje continuo que requiere introspección y disposición para enfrentar la incomodidad. Sin embargo, el resultado de este trabajo es una vida más plena y auténtica, donde podemos abrazar tanto nuestra luz como nuestra oscuridad. En última instancia, la sombra no es algo que debamos temer, sino algo que debemos explorar. En ella se encuentran las claves para entendernos mejor, para sanar nuestras heridas y para descubrir nuestra verdadera fortaleza. Al enfrentarnos a nuestra sombra, transformamos el caos en un camino hacia la totalidad. Los arquetipos son patrones universales que estructuran la psique humana y que, según Jung, emergen del inconsciente colectivo. Estas formas primordiales se manifiestan en los mitos, las religiones, los sueños y nuestras experiencias personales, guiando nuestras vidas de maneras que a menudo no comprendemos del todo. En tiempos de caos, los arquetipos actúan como mapas internos que nos ayudan a navegar los territorios desconocidos de nuestra transformación. Imagina enfrentarte a una crisis que te lleva al borde de lo que puedes soportar. En esos momentos, los arquetipos surgen como guías simbólicas. El héroe que enfrenta desafíos aparentemente insuperables, la madre que cuida y nutre, o el sabio que aporta sabiduría en medio de la confusión. Estos no son personajes ficticios, sino representaciones vivas de fuerzas que operan dentro de nosotros. Reconocerlos y trabajar con ellos puede ser crucial en nuestro proceso de sanación y crecimiento. El héroe, por ejemplo, encarna nuestra capacidad para superar obstáculos. Este arquetipo aparece en los mitos de todas las culturas, desde los 12 trabajos de Hércules hasta los relatos de los superhéroes modernos. En nuestra vida personal, el héroe nos impulsa a enfrentar nuestros miedos, a persistir ante las adversidades y a transformarnos en alguien más fuerte y más sabio. Sin embargo, el héroe también puede enfrentarse a desafíos internos, como el orgullo o el agotamiento, que nos recuerdan la importancia del equilibrio. Otro arquetipo fundamental es el de la sombra, que se manifiesta como nuestros miedos y deseos reprimidos. Aunque puede parecer que la sombra es una barrera durante el caos, su aparición nos ofrece la oportunidad de integrarla y aprender de ella. La sombra suele estar acompañada por el sabio, un arquetipo que representa la introspección y la comprensión profunda. En momentos de confusión, el sabio nos anima a buscar respuestas dentro de nosotros mismos y a confiar en nuestra intuición. El caos también puede activar el arquetipo del destructor, que parece amenazante, pero tiene un propósito esencial: eliminar lo viejo para dar paso a lo nuevo. En la mitología hindú, Shiva, el dios de la destrucción, no solo arrasa con lo que ya no sirve,
sino que también prepara el terreno para la creación. En nuestras vidas, el destructor puede manifestarse como la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo o un colapso emocional, eventos que, aunque dolorosos, nos empujan hacia el cambio y el crecimiento. Estos arquetipos no solo operan de manera interna, sino que también influyen en nuestras relaciones y decisiones. Por ejemplo, el arquetipo de la madre puede guiarnos hacia personas que nos nutren emocionalmente, mientras que el arquetipo del amante nos conecta con nuestras pasiones y deseos más profundos. Sin embargo, cuando no estamos conscientes de estos patrones, podemos quedar atrapados en ellos. El héroe puede volverse mártir, el amante puede transformarse en obsesión y la madre puede convertirse en sobreprotección. Jung creía que los arquetipos, aunque universales, se expresan de manera única en cada individuo. Por eso, es fundamental prestar atención a nuestros sueños, intuiciones y experiencias simbólicas, especialmente durante periodos de caos. Estos momentos suelen ser ricos en simbolismo porque nuestro inconsciente colectivo intenta guiarnos hacia la integración y la sanación. Trabajar con los arquetipos no significa controlarlos, sino comprenderlos. Implica reconocer sus mensajes y permitir que nos guíen hacia una vida más auténtica y equilibrada. La sincronicidad, según Carl Jung, es una coincidencia significativa que conecta eventos de forma no causal, pero cargados de sentido subjetivo. Este concepto desafía la lógica convencional y abre la puerta a una comprensión más profunda del caos como un fenómeno lleno de propósito y dirección. Para Jung, la sincronicidad no es un accidente, sino un reflejo de la conexión entre nuestro mundo interno y externo. Un ejemplo clásico de sincronicidad es el relato de Jung sobre una paciente que soñaba repetidamente con un escarabajo dorado. Durante una sesión, mientras relataba uno de estos sueños, un escarabajo verde dorado golpeó la ventana del consultorio. Jung interpretó este evento como una manifestación del inconsciente que rompió las barreras racionales de su paciente, permitiéndole avanzar en su terapia. Este momento aparentemente fortuito fue, en realidad, un mensaje del inconsciente colectivo, mostrando cómo el caos puede generar significado y transformación. La sincronicidad es particularmente frecuente en momentos de crisis o cambio, cuando nuestras defensas conscientes están debilitadas y estamos más receptivos a los mensajes del inconsciente. En estos momentos, el universo parece hablarnos a través de símbolos, encuentros inesperados y eventos cargados de significado. Estos sucesos nos recuerdan que no estamos aislados, sino profundamente conectados con un orden mayor. Por ejemplo, durante un periodo de incertidumbre, podrías encontrarte con un libro que aborda exactamente las preguntas que te atormentan, o podrías conocer a alguien que te ofrece una perspectiva que transforma tu vida. Estos eventos no son meras coincidencias, sino manifestaciones de una resonancia entre tu estado interno y el mundo externo. La sincronicidad también puede actuar como una guía en nuestro proceso de toma de decisiones. En lugar de basarnos únicamente en la lógica, Jung nos invita a prestar atención a nuestras intuiciones y a los eventos que parecen estar alineados con nuestro camino. Esto no significa abandonar el razonamiento, sino equilibrarlo con una sensibilidad hacia las señales del inconsciente colectivo. En el contexto del caos, la sincronicidad es una herramienta poderosa para encontrar sentido y dirección. Nos muestra que incluso en los momentos más oscuros hay una inteligencia subyacente que guía nuestro proceso de transformación. Al estar atentos a estas señales, podemos movernos a través del caos con una mayor confianza y claridad. La sincronicidad también desafía nuestra visión mecanicista del mundo. Nos recuerda que la vida no es un conjunto de eventos aislados, sino una red interconectada, donde cada elemento tiene un propósito. Esta perspectiva puede ser profundamente reconfortante, especialmente durante periodos de incertidumbre, ya que nos ayuda a ver el caos no como un desorden, sino como un proceso de reconfiguración. Al aceptar la sincronicidad como una parte natural de nuestra experiencia, aprendemos a confiar en el proceso de la vida. Dejamos de luchar contra el caos
y empezamos a verlo como un aliado en nuestro camino hacia la individuación. En este estado de apertura, descubrimos que el universo no está en nuestra contra, sino que conspira a nuestro favor para ayudarnos a crecer y evolucionar. Para Carl Jung, la función trascendente es uno de los pilares más importantes de la psicología analítica. Es el proceso dinámico que permite que el consciente y el inconsciente dialoguen, generando una nueva perspectiva que trasciende la tensión entre los opuestos internos. En momentos de caos, cuando nuestras certezas se desmoronan, esta función se activa, abriendo el camino hacia la integración y la transformación. El término trascendente no implica algo sobrenatural, más bien, se refiere al acto de ir más allá de los límites conocidos, de superar las dualidades que nos fragmentan, como la razón frente a la emoción o el ego frente al inconsciente. Este proceso ocurre de manera natural en la psique, pero es más efectivo cuando se le aborda conscientemente. La clave está en permitir que las imágenes, símbolos y emociones que surgen del inconsciente encuentren un espacio para ser escuchados e integrados. Imagina un conflicto interno. Sientes el deseo de cambiar de carrera, pero al mismo tiempo te paraliza el miedo al fracaso. Estas fuerzas opuestas pueden desgastarte si no encuentras una resolución. Aquí es donde entra la función trascendente, que no busca eliminar una de las partes, sino encontrar un tercer camino que las incluya a ambas. Este proceso ocurre, en gran parte, a través de la simbolización. El inconsciente puede enviar sueños o ideas creativas que iluminen una solución inesperada, ayudándote a reconciliar tus deseos con tus miedos. Muchas veces los símbolos que aparecen en nuestros sueños tienen paralelismos con mitos y narrativas de diversas culturas. Esto no es casualidad. Refleja nuestra conexión con patrones universales que trascienden lo individual. Por ejemplo, soñar con un héroe luchando contra un dragón no solo representa un conflicto interno, sino que también resuena con mitos de superación y transformación presentes en todas las culturas. El caos interno no solo intensifica los sueños, sino que también les da una función terapéutica. Los sueños actúan como un puente entre nuestras tensiones conscientes e inconscientes, ofreciéndonos una vía para integrar ambos mundos. Al trabajar con ellos, no solo encontramos claridad, sino también una mayor conexión con nuestra esencia. Explorar los sueños también fomenta la creatividad. Al conectar con su lenguaje simbólico, aprendemos a ver nuestras experiencias cotidianas de manera más rica y matizada. Los símbolos oníricos no solo ofrecen respuestas, sino que también despiertan nuestra imaginación y nos inspiran a abordar nuestros desafíos de maneras innovadoras. En última instancia, los sueños son una invitación a entrar en un diálogo con nuestro inconsciente. Nos recuerdan que incluso en el caos hay un orden subyacente que busca manifestarse. Al prestar atención a estos mensajes, no solo navegamos mejor nuestras crisis, sino que también descubrimos partes de nosotros mismos que antes estaban dormidas. Los sueños y sus símbolos son más que una herramienta de análisis, son una puerta hacia nuestra propia transformación. En ellos encontramos el reflejo de nuestras luchas, pero también las claves para superarlas y florecer en medio del caos. El proceso de individuación, según Carl Jung, es el viaje más profundo y significativo que podemos emprender. Se trata de convertirnos en quien realmente somos, al integrar todas las partes de nuestra psique, lo consciente y lo inconsciente, la sombra, los arquetipos y la totalidad de nuestras experiencias internas y externas. En el corazón de este proceso está la transformación, y el caos no es más que el crisol donde esa transformación tiene lugar. La individuación comienza cuando empezamos a cuestionar nuestra identidad superficial, la que está moldeada por las expectativas sociales, familiares y culturales. Durante este periodo, es común que surjan sensaciones de vacío, desconexión o incluso crisis existenciales. Aunque estas experiencias pueden ser incómodas, son señales de que el viejo yo está siendo desafiado para dar paso a una nueva versión de nosotros mismos. Jung describió esta etapa como un desmoronamiento necesario de la persona, nuestra máscara social, para que emerja nuestra esencia auténtica.
En el caos, el inconsciente tiende a volverse más activo, enviando señales a través de sueños, sincronicidades y emociones intensas. Estas señales no son arbitrarias, son intentos del inconsciente de guiarnos hacia lo que necesitamos integrar para crecer. Por ejemplo, alguien que reprime su necesidad de libertad podría experimentar repetidamente sueños de escape o volar. Estas imágenes reflejan un aspecto vital de la psique que exige ser reconocido. Uno de los desafíos más grandes de la individuación es enfrentarnos a nuestra sombra. Como mencionamos anteriormente, la sombra contiene todos los aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o rechazado. Para avanzar en este proceso, debemos mirar con honestidad nuestras debilidades, miedos y patrones destructivos. Este enfrentamiento no es fácil, pero es esencial para alcanzar una vida más auténtica. La integración de la sombra nos libera de las proyecciones que distorsionan nuestra percepción del mundo y de los demás. La individuación también implica trabajar con los arquetipos que emergen en nuestro camino. El héroe, el sabio y la gran madre son figuras que nos ofrecen lecciones valiosas en distintos momentos. Por ejemplo, el héroe nos enseña a superar la adversidad, mientras que el sabio nos guía hacia la introspección y la comprensión profunda. Estos arquetipos no son meras metáforas, son fuerzas psíquicas vivas que nos impulsan hacia nuestra plenitud. El proceso de individuación no es lineal ni predecible. A menudo implica ciclos de avance y retroceso, momentos de claridad seguidos de periodos de confusión. Jung veía estos altibajos como parte natural del viaje. En lugar de frustrarnos, podemos aprender a aceptar estas fluctuaciones como oportunidades para profundizar nuestra comprensión de nosotros mismos. Un aspecto clave de la individuación es la integración de los opuestos dentro de nosotros. Todos albergamos dualidades: razón y emoción, luz y oscuridad, acción y contemplación. La individuación no busca eliminar estas tensiones, sino reconciliarlas. Por ejemplo, alguien que valora la lógica puede descubrir que integrar su lado emocional no lo debilita, sino que lo fortalece al ofrecerle una visión más equilibrada de la vida. El caos juega un papel crucial en este proceso al desmantelar nuestras viejas estructuras mentales y emocionales. Sin el caos, es fácil quedarnos atrapados en patrones familiares que limitan nuestro crecimiento. Aunque puede ser aterrador, el caos nos impulsa a buscar nuevas formas de ser y a explorar aspectos de nosotros mismos que antes permanecían ocultos. La individuación también tiene un componente espiritual. Jung veía este proceso como un camino hacia la conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea que lo llamemos el inconsciente colectivo, el alma o el universo. A medida que integramos nuestras experiencias y aprendemos a vivir en armonía con nuestra psique, nos acercamos a un estado de totalidad que trasciende el ego. En última instancia, el proceso de individuación no es un destino, sino un viaje continuo. No hay un momento en el que podamos decir que hemos terminado. Siempre hay más que descubrir, más que integrar, más que aprender. Sin embargo, cada paso que damos nos acerca a una vida más auténtica, significativa y conectada con nuestra esencia. Al abrazar el caos como parte integral de este viaje, descubrimos que no estamos siendo destruidos, sino transformados. Cada desafío, cada crisis, cada momento de incertidumbre es una oportunidad para renacer como una versión más completa y auténtica de nosotros mismos. Jung sostenía que la religión y la espiritualidad desempeñan un papel fundamental en el proceso de enfrentar el caos. Para él, las creencias religiosas no eran simples dogmas, sino expresiones simbólicas del inconsciente colectivo que ayudan a los individuos a encontrar significado y equilibrio en tiempos de crisis. Estas tradiciones espirituales, en su forma más auténtica, ofrecen herramientas para navegar los desafíos internos y externos. En tiempos de caos, muchas personas se sienten atraídas por la espiritualidad, no porque busquen respuestas simples, sino porque anhelan una conexión más profunda con algo trascendente. Jung veía este impulso como una necesidad psíquica inherente, una búsqueda de integración y sentido.
La espiritualidad nos proporciona una estructura para explorar lo desconocido, un lenguaje para comprender los símbolos que emergen del inconsciente y un espacio para experimentar la transformación. Un ejemplo poderoso de este puente entre lo psíquico y lo espiritual es el concepto de la muerte y el renacimiento, presente en muchas tradiciones religiosas. El cristianismo, por ejemplo, habla de la resurrección como una metáfora de la transformación interior. De manera similar, los ritos de paso en culturas indígenas simbolizan la transición de una etapa de vida a otra, guiando a las personas a través del caos hacia un nuevo estado de ser. Jung no veía la religión como un conjunto rígido de reglas, sino como un sistema simbólico que conecta a las personas con el inconsciente colectivo. Los mitos, rituales y prácticas religiosas no son meras tradiciones culturales, son expresiones de arquetipos que resuenan en nuestra psique. Por ejemplo, el arquetipo del Salvador puede ayudarnos a encontrar esperanza en medio de la desesperación, mientras que el arquetipo de la Madre Divina puede ofrecernos consuelo y protección. Sin embargo, Jung advertía contra el peligro de una espiritualidad superficial o dogmática. Si la religión se convierte en una imposición externa en lugar de una experiencia interna, puede alienarnos de nuestra propia psique. La verdadera espiritualidad, según Jung, es un camino personal que nos lleva a explorar nuestras propias verdades y a conectarnos con lo universal. La práctica espiritual también tiene un efecto terapéutico. En tiempos de caos, la meditación, la oración o los rituales simbólicos pueden ayudarnos a encontrar calma y claridad. Estas prácticas no solo nos conectan con el inconsciente, sino que también fortalecen nuestra resiliencia emocional al recordarnos que somos parte de algo más grande. Al abrazar la espiritualidad como un puente hacia el vacío, descubrimos que el caos no es un abismo insuperable, sino una oportunidad para explorar las profundidades de nuestra psique y nuestra conexión con el universo. Esta perspectiva nos permite enfrentar los desafíos con un sentido renovado de propósito y significado. En tiempos de caos, nuestras relaciones humanas pueden ser tanto un desafío como un refugio. Carl Jung veía las relaciones como un escenario donde los aspectos inconscientes de nuestra psique se proyectan, confrontándonos con lo que necesitamos integrar. En este sentido, el amor y las relaciones son espejos que reflejan nuestras sombras, nuestros anhelos y, en última instancia, nuestra capacidad para crecer. El caos puede desestabilizar nuestras relaciones, especialmente cuando los conflictos internos se trasladan a las dinámicas con los demás. Por ejemplo, una persona que enfrenta una crisis de identidad puede proyectar su confusión en su pareja, acusándola de ser la fuente de su insatisfacción. Este fenómeno no es raro. Jung lo describió como una manifestación de la transferencia, donde cargamos a las personas cercanas con las emociones no resueltas de nuestro inconsciente. Sin embargo, este mismo caos también ofrece oportunidades para profundizar las relaciones. Al tomar conciencia de nuestras proyecciones, podemos empezar a desmantelar patrones tóxicos y construir conexiones más auténticas. Esto requiere valentía y comunicación honesta, pero el resultado es una relación que no solo soporta el caos, sino que florece a través de él. El amor en tiempos de caos también puede actuar como un ancla, recordándonos que no estamos solos. Las relaciones significativas, ya sean románticas, familiares o amistosas, nos ofrecen un sentido de pertenencia que puede ser profundamente sanador. Jung enfatizaba la importancia del eros, esa energía que conecta y une, como un antídoto contra la fragmentación que el caos puede generar. Este eros no se limita al amor romántico, se extiende a la compasión, la empatía y la conexión espiritual con los demás. El amor, sin embargo, no es siempre fácil. Jung hablaba de la necesidad de equilibrar la dependencia y la autonomía dentro de las relaciones. Durante el caos, es común buscar en los demás una solución a nuestros problemas, pero esto puede llevar a dinámicas de codependencia. Por otro lado, el aislamiento también puede ser perjudicial, ya que nos priva del apoyo emocional necesario para enfrentar nuestras crisis. El equilibrio se encuentra en reconocer
que las relaciones no son un refugio absoluto ni una carga, sino un espacio compartido donde ambas partes pueden crecer. Un aspecto clave del amor, según Jung, es la coniunctio, o unión de opuestos. En una relación, esta unión se manifiesta cuando aceptamos tanto las virtudes como los defectos del otro. Este proceso no solo fortalece la relación, sino que también nos ayuda a integrar nuestras propias dualidades internas. Por ejemplo, al aceptar la vulnerabilidad de nuestra pareja, podemos aprender a aceptar nuestra propia fragilidad. Además, el amor también nos confronta con nuestras sombras. Los conflictos en una relación suelen ser una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer las partes que hemos reprimido. Una pareja que discute constantemente sobre el control, por ejemplo, podría estar reflejando miedos inconscientes de pérdida de poder o autonomía. Al abordar estos conflictos con una perspectiva junguiana, las relaciones se convierten en un espacio para la individuación, no solo individual, sino compartida. El caos también puede fortalecer las relaciones al revelar su verdadera esencia. En momentos de crisis, vemos quién realmente está a nuestro lado y quién no. Esta claridad puede ser dolorosa, pero también es liberadora, ya que nos permite priorizar las conexiones que realmente importan. Las relaciones que sobreviven al caos suelen emerger más fuertes, con una base más sólida de confianza y comprensión mutua. No debemos olvidar que el amor también incluye el amor propio. Jung argumentaba que muchas de nuestras dificultades en las relaciones surgen de una desconexión con nosotros mismos. El caos nos obliga a enfrentar esta desconexión y a trabajar en nuestra relación con nuestra propia psique. Al aprender a amarnos y aceptarnos tal como somos, podemos llevar esa autenticidad y aceptación a nuestras relaciones con los demás. El renacimiento personal es el punto culminante del proceso de atravesar el caos. Según Carl Jung, este renacer no es un regreso al estado previo, sino una transformación completa hacia una nueva forma de ser. Es la integración de todo lo aprendido durante el caos y la creación de un yo más auténtico, equilibrado y consciente. El renacimiento no ocurre de manera automática ni rápida. Es el resultado de un trabajo interno profundo, de enfrentar nuestras sombras, integrar nuestras partes fragmentadas y aceptar nuestras dualidades. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, valentía. Pero los frutos de este esfuerzo son invaluables. Una vida vivida con propósito, conexión y autenticidad. En términos psicológicos, el renacimiento representa la culminación del proceso de individuación. Al atravesar el caos, despojamos las capas superficiales de nuestra identidad, las que estaban definidas por las expectativas externas y el ego. Lo que emerge es una versión más genuina de nosotros mismos, una que está en sintonía con nuestra esencia y con el inconsciente colectivo. Este renacer también tiene un componente simbólico. Jones a menudo utilizaba la imagen del fénix, el ave que renace de sus cenizas, para describir este proceso. El caos es el fuego que consume las partes de nosotros que ya no sirven, y el renacimiento es el surgimiento de un yo renovado. Esta metáfora no solo es poderosa, sino profundamente precisa. Como el fénix, nosotros también emergemos del caos transformados, llevando con nosotros la sabiduría de la experiencia. El renacimiento personal no es simplemente una transformación interna. También tiene un impacto en nuestras vidas externas. Las decisiones, relaciones y caminos que elegimos después de atravesar el caos reflejan nuestra nueva perspectiva y valores. Por ejemplo, alguien que renace tras una crisis podría encontrar un propósito en ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. Este cambio no es solo personal, sino también comunitario, ya que el renacimiento de un individuo puede inspirar y guiar a los demás. Sin embargo, es importante recordar que el renacimiento no es el fin del camino. La vida sigue presentando desafíos y el caos puede regresar en diferentes formas. Pero cada experiencia de caos y renacimiento nos fortalece y nos prepara para enfrentar lo que viene con más resiliencia y sabiduría. En este sentido, el renacimiento es un proceso continuo,
una espiral ascendente de crecimiento y transformación. Al mirar hacia atrás, podemos ver cómo el caos no fue un enemigo, sino un maestro. Nos enseñó a soltar lo que ya no necesitábamos, a confiar en el proceso de la vida y a descubrir nuestra fortaleza interior. En lugar de temer al caos, aprendemos a abrazarlo como una parte esencial de nuestro viaje hacia la plenitud. En última instancia, el renacimiento personal es una celebración de la vida en su forma más auténtica. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una chispa de luz que espera ser descubierta. Y cuando finalmente emergemos del caos, no solo somos más fuertes, sino también más vivos, más conectados y más en paz con nosotros mismos y con el mundo. El renacimiento personal es el punto culminante del proceso de atravesar el caos. Según Carl Jung, este renacer no es un regreso al estado previo, sino una transformación completa hacia una nueva forma de ser. Es la integración de todo lo aprendido durante el caos y la creación de un yo más auténtico, equilibrado y consciente. El renacimiento no ocurre de manera automática ni rápida. Es el resultado de un trabajo interno profundo, de enfrentar nuestras sombras, integrar nuestras partes fragmentadas y aceptar nuestras dualidades. Es un proceso que requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, valentía. Pero los frutos de este esfuerzo son invaluables. Una vida vivida con propósito, conexión y autenticidad. En términos psicológicos, el renacimiento representa la culminación del proceso de individuación. Al atravesar el caos, despojamos las capas superficiales de nuestra identidad, las que estaban definidas por las expectativas externas y el ego. Lo que emerge es una versión más genuina de nosotros mismos, una que está en sintonía con nuestra esencia y con el inconsciente colectivo. Este renacer también tiene un componente simbólico. Jones a menudo utilizaba la imagen del fénix, el ave que renace de sus cenizas, para describir este proceso. El caos es el fuego que consume las partes de nosotros que ya no sirven, y el renacimiento es el surgimiento de un yo renovado. Esta metáfora no solo es poderosa, sino profundamente precisa. Como el fénix, nosotros también emergemos del caos transformados, llevando con nosotros la sabiduría de la experiencia. El renacimiento personal no es simplemente una transformación interna. También tiene un impacto en nuestras vidas externas. Las decisiones, relaciones y caminos que elegimos después de atravesar el caos reflejan nuestra nueva perspectiva y valores. Por ejemplo, alguien que renace tras una crisis podría encontrar un propósito en ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. Este cambio no es solo personal, sino también comunitario, ya que el renacimiento de un individuo puede inspirar y guiar a los demás. Sin embargo, es importante recordar que el renacimiento no es el fin del camino. La vida sigue presentando desafíos y el caos puede regresar en diferentes formas. Pero cada experiencia de caos y renacimiento nos fortalece y nos prepara para enfrentar lo que viene con más resiliencia y sabiduría. En este sentido, el renacimiento es un proceso continuo, una espiral ascendente de crecimiento y transformación. Al mirar hacia atrás, podemos ver cómo el caos no fue un enemigo, sino un maestro. Nos enseñó a soltar lo que ya no necesitábamos, a confiar en el proceso de la vida y a descubrir nuestra fortaleza interior. En lugar de temer al caos, aprendemos a abrazarlo como una parte esencial de nuestro viaje hacia la plenitud. En última instancia, el renacimiento personal es una celebración de la vida en su forma más auténtica. Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una chispa de luz que espera ser descubierta. Y cuando finalmente emergemos del caos, no solo somos más fuertes, sino también más vivos, más conectados y más en paz con nosotros mismos y con el mundo.